Bienvenidos todos a la octava sesión del curso Cálculo 1. El día de hoy vamos a aplicar lo que vimos la clase pasada, que son las técnicas para las derivadas en ya no solamente funciones, sino también en relaciones, ¿de acuerdo? En particular vamos a hacer un uso poderoso de la regla de la cadena. ¿Listo? Entonces comencemos. Bueno, una de las primeras cosas que vamos a ver es la derivación implícita. ¿Qué significa implícito? Bueno, nosotros hasta ahora hemos trabajado funciones. ¿Y qué es una función? Recordemos que una función es una relación donde a cada elemento del dominio se le asocia un único elemento en el codominio. Por ejemplo, al elemento x solamente se le asocia el 3x cuadrado menos 5. De manera que podemos escribir explícitamente esta dependencia. Sin embargo, hay algunas funciones como esta, que es y igual a 1 menos x, que así está escrita explícitamente, es decir, vemos la variable dependiente despejada. Pero se puede escribir implícitamente así, xy igual a 1. Entonces, bueno, listo, aquí no es tan evidente que esto sea una función. Sin embargo, si y igual a 1 sobre x es posible derivarla, x por y igual a 1 también debe ser posible de derivar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. A pesar de que yo tenga una forma implícita, vamos a lograr calcular la derivada de y con respecto a x, así no necesariamente esté de forma explícita. Por ejemplo, acá, nosotros tenemos x cuadrado menos 2x al cubo más 4y igual a 2. Esa función, o de hecho, esa relación no podemos ni siquiera saber si es una función. Voy a intentar dibujarla, ¿de acuerdo? Para que veamos a ver qué forma tiene. Bueno, entonces veamos. La forma funcional es x cuadrado menos 2y cubo más 4y. Listo. Ahí deben estar viendo la gráfica de una relación. Claramente, esa no es una función, porque si yo trazo una línea vertical en cualquiera de los puntos entre menos 2 y 2, voy a cortar esa relación en más de un punto. De manera que a cada elemento del dominio, que es el conjunto de los x, le estoy asociando más de un punto en el codominio. Eso no es una relación. Sin embargo, es posible encontrar las rectas tangentes, ¿cierto? Por ejemplo, justo en este punto, que sería 0, 1, si yo pienso allí, una recta tangente pues sería esta horizontal. Entonces, yo puedo pensar en las rectas tangentes a pesar que esto no sea una función. Y eso lo podemos lograr a través de las derivadas implícitas, ¿de acuerdo? Entonces, continuemos a ver cómo se hace eso. Entonces, para eso vamos a recordar y tener en cuenta lo siguiente. Cuando yo estoy derivando, y aquí tengo a x, y estoy derivando con respecto de x, es decir, cuando las variables coinciden, aplico las reglas típicas de la derivada. Entonces, por ejemplo, la derivada de x al cubo es, tomo la potencia, baja a multiplicar el coeficiente y al exponente le resto 1. Ahora bien, si las derivadas no coinciden, utilizo la regla de la cadena. ¿Qué era la regla de la cadena? Multiplicar por la derivada inversa. ¿De acuerdo? Entonces, la regla de la cadena significa multiplicar por la derivada inversa. Lo voy a escribir acá.
¿Listo? Entonces, la regla de la cadena consiste en multiplicar por la derivada inversa. Perdón, inversa no, interna, yo que estoy diciendo. Por la derivada interna. Aquí, entonces, nosotros tenemos que estamos derivando y con respecto de x. Hacemos la derivada normal. ¿Cómo sería? Bajar el exponente que multiplique el coeficiente y al exponente le restamos 1. Pero como no coinciden, vamos a añadir la derivada interna, que en este caso es la derivada de la variable que estamos allí derivando con respecto de x. ¿Listo? Por ejemplo, aquí tenemos la suma de dos derivadas. La derivada de la suma es la suma de las derivadas. La primera derivada, la derivada de x con respecto de x es 1. Ahí está. Y luego la derivada de 3y. La derivada de 3y con respecto de x es, derivamos esta función normalmente, me quedaría solo el coeficiente 3, y multiplicamos por la derivada interna, que es de y de x. ¿Listo? Entonces, si aquí aparece y, tenemos que poner este de y. Si acá está este y, tenemos que poner este de y. Podemos pensar que siempre lo ponemos. Lo que pasa es que la derivada de x con respecto de x es 1. Entonces, me aparecería siempre 1. Aquí tenemos es un producto. Recordemos la derivada de un producto. Voy a escribirla acá rapidito. La derivada de fg, es una forma muy compacta de escribirlo, era f, g derivado, más g, f derivado. El primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Entonces vamos a ver ese producto. Entonces, la derivada del primero, perdón, el primero, x, por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Ahora, x, y derivamos y cuadrado. ¿Cómo es la derivada de y cuadrado? Bajo este 2 y lo pongo con multiplica el coeficiente y al exponente se le resta 1, me queda 2y. Pero como tenemos variables diferentes, tengo que colocar este de y de x. Ahora, el segundo, y cuadrado por la derivada del primero, pero la derivada de x con respecto de x es 1. De manera que me queda 2xy de y de x más y cuadrado. ¿Listo? Entonces puedo derivar. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que siempre me va a quedar un dy de x, que es lo que estoy buscando. Recuerden que lo que quiero o lo que estoy tratando de encontrar es precisamente dy de x. Eso es lo que estamos nosotros tratando de encontrar. Nosotros estamos buscando dy de x y aquí lo podríamos despejar fácilmente. ¿Eso qué quiere decir? Que la derivación implícita tiene dos pasos. La derivación implícita tiene dos pasos. Derivar la expresión con respecto de x, de la variable x o de la variable independiente, y luego despejar de y de x. Eso es lo que va a ser la derivación implícita. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Digamos, aquí vamos a ponerlo más específicamente. Cuando yo tengo una función implícita, va a estar definida por una ecuación, como en este caso de acá o en este caso de acá. Entonces, yo lo que tengo que hacer es derivar ambos lados de la ecuación con respecto de x. Luego, para despejar de y, agrupo los términos en los que aparezca dy de x en el lado izquierdo de la ecuación y pasar todos los demás a la derecha. Factorizar de y de x del lado izquierdo de la ecuación y despejar de y de x. ¿Listo? Básicamente, aquí están los dos pasos.
derivar ambos lados de la ecuación con respecto de x y despejar de y de x. Vamos a ver, tenemos un caso aquí. Vamos a hacer la derivación de y cubo más y cuadrado menos 5y menos x cuadrado igual a 4. ¿Listo? Voy a tratar de hacer ese dibujo. Entonces, el dibujo es y cubo más y cuadrado menos 5y menos x al cuadrado igual a menos 4. Listo. Entonces, aquí tenemos esta relación. Démonos cuenta que esta relación no es una función. ¿Por qué? Porque si yo trazo una línea vertical, por ejemplo, en x igual a 2, voy a cortar esa relación en 3 puntos. Por lo tanto, esa relación no es una función. Ustedes van a ver aquí, digamos, está escrito esa función, o esa relación de una manera extraña. Entonces es esto igual a 0, entonces pues este 4 pasa al otro lado como menos 4 y queda lo que estamos buscando, ¿de acuerdo? No es tan sencillo dibujarlas cuando no son funciones. Entonces veamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Llevemos nuestra guía aquí, la tenemos acá, ¿cierto? Vamos a llevarla para que nos vaya colaborando. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí está nuestra expresión que se escribe como una ecuación. Vamos a derivar los dos miembros de la ecuación con respecto de x. Aquí está la ecuación. Y al cubo más y cuadrado menos 5y menos x cuadrado igual a menos 4. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces, derivé ambos lados y aquí tenemos unas sumas. Entonces, es la suma de cada término. Y la derivada de y al cubo con respecto de x. ¿Cómo la calculo? Derivo normalmente el y al cubo. ¿Cómo derivo y al cubo? El 3 pasa a multiplicar el coeficiente y le resto 1. O sea, me queda 3y cuadrado. Pero como las dos variables son diferentes, tengo que colocar este de y de x. Aquí, y cuadrado, este 2 baja como a multiplicar el coeficiente y le resto 1. Me queda 2y. Como las variables son diferentes, me queda de y de x. Menos 5 menos derivada con respecto de x de 5y. Entonces el 5 sale porque es una constante. Y me queda de y de x directamente. Y luego, la derivada con respecto de x al cuadrado. Este 2 baja, multiplica al coeficiente, que es menos 1, y le resto 1 al exponente. Y la derivada de una constante es 0. Ahora, como se pueden dar cuenta, hay 3 términos que tienen que ver con dy de x y un término, que es este menos 2x, que no tiene nada que ver. Entonces, ese menos 2x está restando, pasa al otro lado a sumar. Y luego voy a tomar como factor común este de y de x. ¿Quiénes me quedan? Me queda 3y cuadrado más 2y menos 5. ¿Lo ven? Ahí están. Entonces, de ahí salen ellos. Aquí este 3y cuadrado más 2y menos 5. Y este sale de acá, que estaba restando, pasa al otro lado a sumar. Muy bien, ahora todo este término de acá
que está multiplicando pasa a dividir. Este viene de acá. Y este 2x es este mismo 2x de acá. Ese es este 2x y este 2x. Eso quiere decir que a pesar de que esta curva no es de una función, yo puedo calcular la derivada de y con respecto de x. ¿Y qué es lo que es la derivada? Recordemos aquí. La derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto x. X, y de x, para ser más precisos. ¿Listo? Entonces, supongamos que yo quiero calcular cuál es la derivada de esa función en x igual a 0. Entonces, en x igual a 0, si yo tomo acá x igual a 0, ¿cuál es la derivada que me da? Entonces me da dy de x es igual a 2 a 0 directamente. Lo podemos ver directamente. Porque apenas este valor se haga 0, 2, 0, 2 por 0, 0 y no importa el denominador, a menos que el denominador se haga 0, pero no es 0. ¿Listo? Eso quiere decir que en el punto cuando x vale 0, la pendiente vale 0. Y aquí lo vemos. En x igual a 0 sería una línea horizontal. ¿Listo? Efectivamente. Veamos un punto interesante. Este punto, 2, 0. O sea, ya sabemos que cuando x vale 2, y vale 0. Y la pendiente de la gráfica, ¿cuánto será? Aquí dice que es menos 4/5. Veámoslo nosotros. Vamos a hacerlo en el tablero. Bueno, de hecho no hace falta hacerlo en el tablero porque si vemos acá, si x es 2, 2 por 2, 4 y y es 0, así que todos estos se eliminan y me queda solamente el menos 5 de acá abajo. Entonces efectivamente podemos verificar que para 2, 0, la pendiente es menos 4/5. Pero hay algo que sí podemos hacer y es encontrar la función de esa recta. Entonces vamos a hacerlo en el tablero como ejercicio. Entonces, tenemos, tenemos que la pendiente es menos 4/5 y el punto es 2, 0. Entonces podemos hacer punto pendiente de la siguiente manera. La ecuación de la recta es mx más b. ¿Cuánto vale y? Y vale 0. La pendiente, menos 4/5. Y x vale 2 más b. Entonces, esto es 4 por 2 menos 8/5 más b. Eso quiere decir que este puede pasar al otro lado y me queda 8/5 es igual a b. Eso quiere decir que la ecuación de la línea tangente a esa relación en el punto 2, 0 es y igual a menos 4/5 por x más b, que es 8/5.
vamos a trazar esa curva sobre el dibujo que nosotros tenemos. Listo. Allí está. Entonces, ustedes pueden ver ahí, tenemos la relación inicial, y al cubo más y cuadrado menos 5 por y menos x cuadrado más 4 igual a 0. Y bueno, aquí está la misma curva, menos 4 quintos de x más 8 quintos menos y igual a 0. Y acá está, entonces la relación inicial es la que está en verde. Nosotros calculamos la derivada. ¿Qué es lo que es la derivada? La pendiente de la recta tangente en un cierto punto. Y estábamos calculando este punto, 2, 0. Conociendo ese punto y la derivada, calculamos cuál es la línea, la recta que es tangente a la curva en ese punto y efectivamente nos dio esta línea amarilla que claramente es tangente. Entonces, a pesar de que esa relación no es una función, sí somos capaces de calcular sus derivadas, ¿de acuerdo? Bueno. Bueno, tenemos acá otro punto, dice 1 menos 3, dice que la pendiente es 1/8. 1 menos 3, la pendiente 1/8. Vamos a calcular cuál es la línea, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacerlo acá. Entonces, la ecuación de la recta es y igual a m por x más b. Esa es la ecuación de una línea recta. En este caso, ¿cuánto vale y? Aquí me está diciendo, y vale menos 3. Es el punto, 1 menos 3, o sea que x vale 1 y y vale menos 3. Entonces reemplacemos menos 3 es igual a la pendiente, que es 1/8, por x, que en este caso vale 1, más b, que es desconocido. Entonces, ese 1/8 lo podemos pasar al otro lado. ¿Qué me queda? Menos 3 menos 1/8 es igual a b. A 3 lo podemos amplificar multiplicando numerador y denominador por 8. 3 por 8, 24. Menos quedan menos 24/8. Menos 1/8 es igual a b. Pero pues 24 menos 1 serían menos 23/8. Eso quiere decir que la ecuación de la recta va a ser y igual a la pendiente, que es 1/8, por x menos 23/8. Voy a dibujar esa línea. Debería ser una línea que es pendiente a la gráfica en este punto por acá. ¿Listo? Voy a dibujarla. Permítanme un segundo. Me das menos 25, ¿no? Menos 24 menos 1 es menos 25, perdón. Menos 25, menos 25. Ahora sí, disculpen, tenía ese error. Listo, aquí están. Aquí está la curva que nosotros teníamos inicialmente, que es la relación. Aquí está la recta que calculamos para el punto entero 2, que es este de acá. Y acá está la línea, la recta que es tangente a la curva en el punto 1 menos 3.
efectivamente vemos gráficamente cómo esas líneas sí son tangentes a esa curva, a pesar de que esa curva no es la gráfica de una función, sino de una relación. Y esa es la utilidad de la derivación implícita. Entonces aquí dice, con la mayoría de las herramientas de graficación es fácil representar una ecuación que se encuentra explícita. Por el contrario, representar las gráficas asociadas a otras ecuaciones, o sea, las implícitas, requiere cierto ingenio. Entonces, por ejemplo, graficar estas relaciones no es nada fácil. Por ejemplo, tratar de representar la gráfica de la ecuación empleada en el ejemplo 2, que es la que acabamos de hacer, configurando la herramienta, bueno, modo paramétrico, no sé qué, no sé qué. Si ustedes quieren tratar de hacer esas gráficas, aquí les enseña cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Bueno. Miremos otros casos. ¿Qué sucede? Hay momentos en los que no siempre esas derivadas implícitas funcionan. Por ejemplo, nosotros sabemos que cómo es la ecuación de un círculo. La ecuación de una circunferencia es x cuadrado más y al cuadrado igual al radio al cuadrado. Y siempre el radio al cuadrado es un número que puede ser mayor o igual que 0. Ese símbolo tiene, r cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0, porque el radio de un círculo no puede ser negativo, el radio de un círculo pues no puede ser un número por allá menos infinito o algo así. Tiene que ser siempre mayor que 0. Pero ¿qué pasa si yo me encuentro esta relación? Esta relación no tiene sentido, porque x al cuadrado, todo número al cuadrado es un número positivo, y al cuadrado tiene que ser un número positivo, igual a menos 4. Entonces, la suma de dos números positivos no puede ser un número negativo. Entonces, hay veces que las funciones no tienen sentido. Sin embargo, hay otras que pueden tener sentido, pero que no tiene tampoco sentido calcular una derivada. Por ejemplo, esta primera, x cuadrado más y cuadrado es igual a 0. Si esta es la ecuación del círculo y este es el radio al cuadrado, me está diciendo que el radio del círculo es 0. Por lo tanto, es únicamente un punto. ¿Y yo cómo puedo definir una recta tangente a un punto? No puedo, ¿cierto? Entonces, en ese caso, no podemos calcular una derivada. Pero sí la podemos calcular para un radio, un círculo de circunferencia de radio 1, por ejemplo, que es este que está acá. Y bueno, hay posibilidades. En general, por ejemplo, uno podría tratar de despejar y para hacerlo explícito y ahí sí calcular la derivada. Lo mismo en esta de acá. X más y cuadrado igual a 1 es una parábola, pero una parábola que se abre sobre el eje X. Podría uno tratar de despejar la variable y, como aparece acá, y calcular su derivada. ¿De acuerdo? Sin embargo, no siempre es posible. Aquí es posible derivarla. Vamos a ver cómo podemos calcular, en este caso, la pendiente de la recta tangente a la gráfica x cuadrado más 4y cuadrado igual a 4. Esto es una elipse. En el punto raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2. Aquí está la figura. Entonces, recordemos, vamos por nuestra tabla de ayuda, que está acá. Tiene un poco de puntitos que no sé por qué salieron. Llevémosla para que recordemos cómo es que se calcula. ¿Qué se me hizo? Cómo se calcula una derivada implícita. Entonces, para calcular una derivada implícita, yo tengo que derivar la expresión con respecto de x. Y de hecho, la expresión siempre va a ser una ecuación.
a ambos lados. Es decir, yo tengo que aquí, voy a ponerlo en azul, derivar con respecto de x esta ecuación. Ahí está. Derivar con respecto de x. Esa ecuación de allí. Entonces, la derivada de x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado es muy sencilla porque baja el exponente, multiplica el coeficiente y al exponente le resto 1. Me queda 2x. Ahora, la derivada con respecto de x de 4y cuadrado. ¿Qué debo hacer? Lo mismo. Bajo el exponente, multiplica el coeficiente, 4 por 2, 8, y le resto 1 al exponente. Sin embargo, aquí tengo que tener en cuenta que la derivada, la variable a la que estoy derivando no es la misma con la que estoy, con respecto a la cual estoy derivando. Entonces debo poner esta derivada implícita. Y de este lado tengo la derivada de una constante que es 0. Listo. Ya derivé la expresión con respecto de x. ¿Qué sigue? Despejar de y de x. Entonces, primero, este 2x que está aquí sumando pasa al otro lado a restar. Y luego, este 8y que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. ¿Listo? Entonces, este pasa a restar y este pasa a dividir. Y ya me queda despejado de y de x. Y bueno, ahí ya lo único que tengo que hacer es simplificar. Entonces, mitad de 2, 1, mitad de 8, 4. Y me queda que la derivada de y con respecto de x es menos x sobre 4y. Perfecto. Ahora nos dan un punto, raíz de 2 sobre 1 menos raíz de 2. Entonces, x se reemplaza por raíz de 2 y y se reemplaza por 1 sobre raíz de 2. Entonces me queda el menos, acá está, un menos que hay abajo. Este 8, perdón, este 4, aquí está, divido raíz de 2. Y bueno, aquí hago la ley de la oreja, me queda raíz de 2 arriba por el raíz de 2 de abajo. Entonces, cuando yo hago la ley de la oreja, me queda así. dy sobre dx es igual a me queda raíz de 2 por raíz de 2 dividido entre 4. Los signos menos se cancelan. Raíz de 2 por raíz de 2 es 2 sobre 4 y esto me da 1 sobre 2. Por eso entonces me aparece este 1/2. Eso quiere decir que la ecuación de la recta tangente a la curva x cuadrado más 4y cuadrado igual a 4 en el punto raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2, que es este punto de acá, tiene pendiente 1/2. ¿Listo? Ahora, ¿qué podemos hacer? Nosotros estamos en capacidad de calcular la ecuación de esa recta. Hagámoslo. ¿Cómo es? La ecuación de la recta es y igual a la pendiente por x más el intersecto. ¿Cuánto vale y en ese punto? Vale menos 1 sobre raíz de 2. ¿Y esto es igual a cuánto? Esto es igual a la pendiente, que me dio 1/2, por x. ¿Cuánto vale x? Raíz de 2. Más el intersecto, que es lo que no conocemos. Bueno, si nosotros racionalizamos este 1 menos 1 sobre raíz de 2, ¿qué significa? Multiplicar por raíz de 2 numerador y denominador. Me queda, voy a hacerlo, raíz de 2 en el numerador.
Y en el denominador me queda raíz de 2 por raíz de 2, que es 2. Y este término de acá lo paso al otro lado a restar. Menos. ¿Y qué término es? Raíz de 2 sobre 2. Igual a b. Ahora, raíz de, aquí tengo 2 veces raíz de 2 sobre 2. Esto me da menos raíz de 2 es igual a b. Eso quiere decir que la ecuación es y igual a 1/2 de x menos raíz de 2. ¿Listo? Entonces, copien ustedes mientras yo voy a hacer el dibujo. Bueno, entonces ya he hecho los dibujos y aquí está. Entonces, ahí está la elipse, que es x cuadrado más 4y al cuadrado menos 4 igual a 0. Y aquí está la línea, 1/2 de x menos raíz de 2 menos y igual a 0. ¿Listo? Ahí están. Nosotros vemos que efectivamente esta línea amarilla apenas toca en un punto idealmente a esta elipse aquí, justo en el punto que se nos había planteado. ¿Listo? O sea que todo está muy bien. Ese está acá. Ese dibujo también está acá. Entonces, bueno, copien por favor. Bueno, ¿listo? Vamos a continuar. Bueno, miramos este caso de acá. Este caso de acá es bien particular. Nosotros tenemos la siguiente función. Seno de y es igual a x. Usualmente nosotros tenemos es al revés. Y igual a seno de x. ¿Qué significa eso? Entonces, esa es una función extraña. A continuación, determinar el mayor intervalo. Bueno, aquí está la figura, pues. Entonces, como se dan cuenta, voy a dibujarla. Esa función es una función muy extraña. De hecho, siendo correctos, no es ninguna función, ¿no? Ya sabemos que esas que necesitan así son relaciones. Aquí está. Aquí está la relación. Nos damos cuenta que esto no es una función porque si yo tomo una línea vertical, la línea vertical corta esa relación en más de un punto. Sin embargo, yo puedo asociar una función si yo limito el codominio, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, si trabajo únicamente entre los valores que tenemos acá. Si yo trabajo entre menos pi medios y pi medios en el codominio, ignorando el resto. Esa función, si yo la escribiera explícitamente, se vería así. Y igual a arc seno de x. También se puede escribir como seno a la menos 1 de x. ¿De acuerdo? Es la función inversa del seno. Es el arco cuyo seno es x. Y como se pueden dar cuenta, debido a que el seno de x solo está entre menos 1 y 1, esa función, el argumento de esa función, el dominio de esa función está entre menos 1 y 1. Es la función inversa. Pero, bueno, por ahora yo la tengo así escrita implícitamente y quiero derivarla. Entonces, ¿qué hacemos?
derivada con respecto de x a ambos lados de la ecuación, ¿cierto? Porque eso es lo que nosotros venimos trabajando. Traigamos nuestra ayuda que está acá. Esta es nuestra ayuda. Traigámosla. ¿Cómo hacemos la derivación implícita? Ahí llegó. Ahí llegó nuestra ayuda. Primero derivamos la expresión con respecto de x. Entonces estamos haciendo eso. Pero aquí tenemos que son diferentes variables. Y de este lado tenemos la derivada con respecto de x, que es 1. Nosotros la clase pasada vimos que la derivada del seno es el coseno. Y como son variables diferentes, debo poner el de y de x. Luego, ¿qué sigue? Despejar de y de x. Es decir, este coseno que está multiplicando lo voy a pasar al otro lado a dividir. ¿Listo? Está multiplicando, pasa a dividir. Y ya, me quedó despejado de y de x. Entonces, de y de x es 1 sobre coseno. Pero, supongamos que yo quiero, como yo tengo esta función, la función arcoseno, y yo quiero conocer su derivada. La derivada de una función de x es una función de x. Cuando yo tengo una relación, pues me puede quedar en términos de x y y, porque la relación tiene entrelazadas x y y. Pero si yo tengo este arcoseno bien definido como función de x, su derivada debe ser también en términos de función de x. ¿Qué hacemos? Utilizamos la identidad fundamental de la trigonometría. ¿Cuál es? La identidad fundamental de la trigonometría dice que el coseno al cuadrado de x más el seno al cuadrado de x es igual a 1. ¿Listo? Inmediatamente surge la pregunta, profesor, ¿de dónde sale eso? Vamos a recordar de dónde sale eso. Y para ello, nosotros sabemos que toda la trigonometría sale de un círculo. Perdón. Toda la trigonometría sale de un círculo. Vean cómo pinto de bonito. Entonces vamos a poner acá un círculo, que es un círculo unitario. ¿Qué significa que sea unitario? Un círculo unitario significa que su radio es 1. Entonces, ahí está. Un círculo unitario. ¿Cuál es el radio? El radio es 1. Listo, muy bien. Si es radio 1, ahora voy a definir un ángulo. ¿Cómo defino yo un ángulo? Un ángulo es una línea que sale desde el origen de coordenadas del sistema hasta cualquier punto sobre el círculo. Ahora, esa línea me va a definir un triángulo. Voy a dibujar el triángulo que sale de aquí mismo, vertical, y acá está el otro que sale del origen hasta este punto. Ahí está, ese triángulo. Ese triángulo es un triángulo rectángulo con lo siguiente. Este de acá, que es uno de los catetos, este de acá, que es uno de los catetos, es el seno de este ángulo, que lo podemos llamar X. Si este es X, si ese ángulo es X, entonces este cateto opuesto es el seno de X. Y este cateto que queda justo al lado
Este otro, el de acá abajo, es el coseno del ángulo. Eso ya lo habíamos discutido. Pero ahora lo que no hemos discutido es, bueno, ¿cómo calculo yo la hipotenusa de un triángulo? Entonces, la hipotenusa al cuadrado de un triángulo es un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces, ¿cuáles son las hipotenusas de este triángulo que aparece aquí? Coseno es una hipotenusa, entonces coseno al cuadrado más la otra hipotenusa, que es seno al cuadrado, es igual a, perdón, un cateto al cuadrado, coseno al cuadrado, el otro cateto al cuadrado, seno al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado. Pero la hipotenusa es la distancia que hay desde el centro hasta la circunferencia. ¿Y eso cuál es? O hasta el borde de esta circunferencia. Y eso mide 1, porque es el radio de ese círculo, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que coseno al cuadrado más seno al cuadrado es igual a 1. Si coseno al cuadrado más seno al cuadrado es igual a 1, yo puedo despejar de esa expresión fácilmente. Yo puedo despejar de esta expresión fácilmente el coseno. ¿Por qué? Porque voy a tener primero que coseno al cuadrado de x es igual a 1 menos seno al cuadrado de x, ¿cierto? Pasando el seno al cuadrado a dividir. Y ahora sacamos la raíz cuadrada. Me queda que coseno de x es igual a la raíz, es igual a la raíz, permítanme copiar otra vez el símbolo de raíz, a la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de x. Ah, bueno. Entonces voy a aplicar eso acá. Yo aquí tengo coseno de y. ¿A qué es igual a coseno de y? A 1 menos seno cuadrado de y. Muy bien. ¿Y quién es seno de y? Seno de y es x. Entonces aquí tengo es 1 menos seno cuadrado de x. Eso quiere decir que la derivada de esta función y, que depende de x, con respecto de x es 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. ¿Pero eso qué es? Podemos establecer entonces que la derivada con respecto de x de el arcoseno de x es igual, porque esa es la función que nosotros tenemos. Y es esa función, aquí la tenemos escrita. Acá está. Y igual arcoseno de x. Esa es otra forma de escribir esto. Seno de y igual a x implica que y es igual a arcoseno de x. Entonces, la derivada del arcoseno es 1 dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. ¿Listo? Eso es, vale. Solo que para poder tratar de nuevo la función arcoseno como una función, tenemos que limitarnos a que x se encuentre entre menos 1 y 1 y y solamente entre menos pi medios y pi medios. Si nosotros vamos a tener esta función implícita para todos los valores que puedan tener y, entonces pues podemos restringirlo a esto de acá, ¿de acuerdo? Bueno, listo. Copien, por favor.
Esto que hemos hecho acá, que tomamos una función que es implícita, la derivamos y llegamos a esto, pero que tiene un trasfondo, porque esta función implícita yo la puedo convertir en una función explícita, que es una función nueva, que es la función inverso del seno, que se llama arcoseno, y que logramos derivarla, no solamente para dejarla en términos de y, sino en términos de x, ¿cierto? Porque aquí el arcoseno de x tiene una derivada en términos de x. Eso quiere decir que logramos, por medio de la regla de la cadena y la derivación implícita, calcular una derivada de una función inversa. Vamos a retomar más adelante eso. Por ahora vamos a tratar de introducir un par de funciones que son muy importantes. Vamos a trabajar con la función exponencial y la función logaritmo. Para ello vamos a trabajar un minuto en el tablero. Nosotros tenemos la función exponencial. Y la función exponencial es simplemente f de x es igual a un número especial que llamamos el número de Euler, e, elevado a la x. Esa es la función exponencial. Por ejemplo, f de 2 es igual a e al cuadrado. F de 1 es igual simplemente al número de Euler. F de menos 1, pues va a ser e a la menos 1, y eso es 1 sobre e por las propiedades de los exponentes. Recordemos que si tiene un exponente con un signo negativo, se puede pasar de numerador a denominador y cambia el signo del exponente. Y f de 0 es igual a e a la 0, y cualquier número diferente de 0 elevado a la 0 es 1. Esa es la función exponencial. Y vamos a mirar su gráfica, la gráfica de la función exponencial. Listo. Allí está la gráfica de la función exponencial. Entonces, claro, cuando son números negativos, ella decrece porque tenemos potencias de ese número e que cada vez son más grandes. Y 1 dividido un número grande se hace cada vez más pequeño. Y esta tiene una asíntota en y igual a 0. Para x igual a 0, vale 1. Para x igual a 1, vale e, que es alrededor de 2.71. Y luego eso crece exponencialmente. De ahí viene esa expresión. Crecer exponencialmente es muy rápido. ¿Listo? Bueno. Vamos entonces a calcular la derivada de esa función. ¿Cómo calculamos la derivada de esa función? Vamos a utilizar la definición. Entonces, la derivada de e a la x sobre x es el límite de cuando h tiende a 0 de e a la x más h menos e a la x sobre h. Y aquí vamos a recordar qué significa tener una suma en el exponente. Recordemos que a la n más m es igual a la n por a la m. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo el producto de potencias con la misma base, dejo la misma base y sumo los exponentes. Eso quiere decir que esto es igual al límite de cuando h tiende a 0 de e a la x por e a la h
menos e a la x sobre h. Y notamos que tenemos un factor común, ¿cierto? Este e a la x es un factor común que puedo factorizar. Y como no depende de h, lo puedo sacar del límite. Me queda e a la x por límite de cuando h tiende a 0 de e a la h menos 1 sobre h. Pero tenemos aquí un problema. Yo no puedo simplemente reemplazar porque cuando h se va a 0, e a la 0 es 1. Me quedaría en el numerador 1 menos 1, que es 0. Pero en el denominador también tengo h, o sea que se me va también a 0. Tengo un 0 sobre 0 allí. Para eso lo que vamos a hacer es dibujar esta función. Vamos a verla. Aquí tengo las dos funciones. La exponencial en violeta y en verde tenemos la función que está dentro del argumento del límite, que es e a la x menos 1 sobre x, en verde. Nos interesa el límite cuando el argumento de esa función tiende a 0, en este caso cuando x tiende a 0. Perdón. Cuando tiende a 0 por la izquierda, nosotros nos estamos acercando en y a 1. Y cuando tiende a 0x por la derecha, nosotros vemos que la función también tiende a 1. Eso quiere decir que el límite de cuando h tiende a 0 de e a la h menos 1 sobre h es 1. Entonces, como este límite de acá es 1, me queda 1 por e a la x, que es e a la x. Y esa es una de las razones por las que esta función es importante, porque su derivada, la derivada e a la x por dx, es exactamente la misma función. ¿Listo? Copien, por favor. Ahora vamos a ver la función logaritmo natural. ¿De acuerdo? Pero la función logaritmo natural, antes de trabajarla aquí, vamos a verla también en el tablero. Entonces, ¿quién es la función logaritmo natural? Les voy a borrar esta parte de acá arriba. Listo. La función logaritmo natural se escribe así. Y es igual al logaritmo natural de x. Y esto es así, o equivalentemente, yo puedo decir que esto es así si e a la y es igual a x. Es decir, es la función inversa de la exponencial. Y como nosotros ya sabemos calcular la derivada de la función exponencial, entonces podemos calcular una derivada implícita y conocer cuál es la derivada del logaritmo natural. Entonces, como esto es equivalente, vamos a derivar de este lado. Para derivar, pues yo derivo con respecto de x toda la ecuación. Toda la ecuación. ¿Y qué me da? Del lado izquierdo tengo la derivada, la derivada de la exponencial me da la misma exponencial, e a la y. Nosotros tenemos aquí que la derivada es la misma función, pero
como estas dos variables son distintas, debo colocar la derivada interna. Y de este lado, ¿cuánto es? La derivada de x con respecto de x es 1. Listo, muy bien. Ahora paso esto al otro lado a dividir, porque recordemos cuáles son los pasos. Cuando yo quiero hacer una derivada implícita, lo que tengo que hacer es derivar la relación y luego despejar de y de x. Entonces, de y de x es igual a 1 sobre e a la y. Pero ¿quién es e a la y? E a la y es x. Entonces, esto es igual a 1 sobre x. Eso quiere decir que si yo lo escribo de este lado, si la y es logaritmo natural de x, de y de x es igual, y lo voy a escribir explícito acá, la derivada con respecto de x del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y ya está. ¿Listo? Voy a repetir. Bueno, primero, nosotros definimos una función que es la función exponencial, que es tomar un número que se llama el número de Euler, que es un número irracional cercano a 2.71, y elevarlo a la x. Cuando nosotros calculamos esta derivada, aquí está, es el límite de cuando h tiende a 0, de la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x sobre h. Por las propiedades de la exponencial y de hecho de cualquier potencia, la suma de potencias es el producto de la base con cada una de las potencias. Aquí me queda un factor común que es e a la x, que lo puedo sacar. Como no depende de h, que es lo que está en el límite, puede salir del límite. Y me queda e a la x por el límite de e a la h menos 1 sobre h cuando h tiende a 0. Nos dimos cuenta que este límite es 1. De manera que la derivada de la exponencial de x o la derivada de e a la x con respecto de x es la misma e a la x. Esta también se puede encontrar en la literatura como que e a la x es igual a la exponencial de x. Esa es otra forma de escribirla. Ahora muy bien. Nosotros tenemos la función logaritmo natural. La función logaritmo natural es la función inversa de la exponencial. ¿Eso qué quiere decir? Que si y es el logaritmo natural de x, e a la y es x. Ahora, yo quiero calcular la derivada de esta función. Entonces vamos a hacerlo por el método de la regla de la cadena y la derivación implícita. Escribo e a la y es igual a x y derivo esta relación a ambos lados con respecto de la variable x. ¿Qué obtenemos? La derivada de e a la y con respecto de x es el mismo e a la y, pero como estas dos variables son distintas, debo colocar el de y de x. Y la derivada de x con respecto de x es 1. Ahora voy a despejar el de y de x. De y de x es igual a 1 sobre e a la y. Y por definición, e a la y es x. Entonces me queda que la derivada de y con respecto de x es 1 sobre x. Y lo aplico acá. Entonces, la derivada del logaritmo natural de x con respecto de x es 1 sobre x. ¿Listo? Copien, por favor. Entonces, tenemos lo siguiente, que la derivada con respecto de x del logaritmo natural de x es 1 sobre x, siempre para x mayor que 0, ¿de acuerdo? En el caso de tener una derivada, noten que aquí como tenemos distintas variables, entonces tenemos 1 sobre u, porque estamos derivando u, por du de x, ¿de acuerdo? Eso es lo que es la regla de la cadena. También para u mayor que 0. Por ejemplo, si yo tengo la derivada del logaritmo natural
la derivada con respecto a x del logaritmo natural de 2x. Tengo una función aquí interna. Entonces es 1 sobre 2x por la derivada interna de 2x, que es simplemente 2. Así que me queda 1 sobre x. O por ejemplo, la derivada del logaritmo natural de x cuadrado más 1. Yo tengo aquí una función interna. Entonces, ¿qué es? 1 sobre la función interna por la derivada de esa función, que es 2x. ¿Listo? Si yo tengo x por logaritmo natural de x, es un producto. ¿Cómo se deriva un producto? El primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Entonces me queda x, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x, más el logaritmo natural de x por la derivada de x con respecto de x, que es 1. X sobre x me da 1 y logaritmo natural de x es, por 1 es logaritmo natural de x. Otro ejemplo, logaritmo natural de x al cubo. Yo tengo aquí una función interna y una función externa. Entonces, derivo la externa evaluada en la interna, es decir, baja este exponente y multiplica el coeficiente y le resto 1. Evaluado en la interna significa que aquí sigue en la interna, por la derivada de la función interna, que es 1 sobre x, y allí ya queda. ¿Listo? Listo. Por ejemplo, aquí dice logaritmo de la raíz cuadrada de x más 1. Una de las propiedades del logaritmo es que el logaritmo natural de x al cuadrado, por ejemplo, es igual a 2 veces el logaritmo natural de x. O el logaritmo natural de y a la 5 es igual a 5 veces el logaritmo natural de y. Y recuerden que la raíz cuadrada de x es lo mismo que x elevado a la 1 medio. ¿Listo? La raíz cuadrada de x es x elevado a la 1 medio. Entonces, si yo tengo aquí el logaritmo natural de la raíz cuadrada de x más 1, yo puedo recordar que la raíz cuadrada es elevar a la 1 medio. Recuerden que el índice de la raíz es el denominador de la potencia. Y ahora este 1 medio simplemente sale acá. Cuando yo quiero derivar este 1 medio, que es ahora se convirtió en un coeficiente, sale de la derivada. Los coeficientes salen de la derivada y me queda la derivada de lo que está aquí, que es la derivada de el logaritmo, que es 1 sobre lo que está dentro, por la derivada de lo que está dentro, que es simplemente 1. Y ya está. ¿Listo? Bueno, muy bien. Bueno, vamos a continuar ahora con el tema que veníamos trabajando con anterioridad. Y es la derivada de la función inversa. Nosotros ya hemos calculado la derivada de la función inversa porque nosotros hicimos el ejercicio de la derivada del arcoseno, hicimos el ejercicio de la derivada del logaritmo y ambas son funciones inversas. Vamos a evaluarla formalmente. ¿Cómo se calcula la derivada de una función inversa sin necesidad de hacerla implícita? Entonces es 1 sobre la derivada de la función externa, o la de función original, evaluada en la función g. En este caso, si el f es la función derivable en un intervalo i, y f tiene una función inversa g, o sea que g es la inversa de f, entonces
G es derivable para todo X, tal que f' de G diferente de 0. Entonces, la derivada de la función inversa es 1 sobre la función original evaluada en la inversa. Esto se escucha muy complicado, pero vamos a hacer varios ejemplos. Aquí está de una forma más clara. La derivada de y con respecto de x es 1 sobre la derivada de x con respecto de y. Entonces vamos a verlo para las funciones trigonométricas. Nosotros ya vimos la del arcoseno, la del seno. Vamos a ver la del arco coseno. Entonces, primero, tenemos que la derivada de una función inversa es 1 sobre la derivada de la función inicial evaluada en la inversa. Y ahora tenemos entonces la función coseno. Entonces supongamos que coseno de y es igual a x, lo que quiere decir que y es igual al arco cuyo coseno es x, que también se escribe como coseno a la menos 1 de x. Significa coseno inverso. ¿Cómo calculo yo la derivada de esta función inversa? Entonces, la derivada con respecto de x del arco coseno de x es 1 sobre la derivada de la función original, la derivada del coseno es menos seno, evaluado en arcoseno. Y eso sería. Pero eso no nos dice nada, ¿cierto? Entonces vamos a mirar. Vamos a dibujar nuestro triángulo trigonométrico. Nosotros tenemos un triángulo, que es este, donde este cateto es el seno de x, este cateto es el coseno de x, y aquí está x. Este ángulo es x. Voy a ponerle otro nombre, voy a ponerle teta. Teta. Ahora bien, estamos calculando el seno del arcoseno de x. ¿Qué significa el arcoseno de x? Es el ángulo para el cual su coseno es x. O sea, aquí tenemos que el coseno de teta es igual a x. Y estamos calculando el seno de este arco cuyo coseno es x. El arco cuyo coseno es x. Entonces estamos calculando este. Si este es x, ¿cierto? Recordemos que la hipotenusa en el círculo trigonométrico siempre es 1. Entonces, ¿qué tenemos? Este de acá, el arco cuyo coseno es x, lo estamos llamando teta. Entonces, por la identidad fundamental que es coseno al cuadrado de x, coseno al cuadrado de teta, que es x al cuadrado, más el seno al cuadrado de teta, porque un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado, que es 1. Y de aquí puedo despejar cuánto es este seno cuadrado. Seno cuadrado de teta entonces es igual a 1
menos x al cuadrado. Y puedo, para despejar el seno, porque yo estoy buscando el seno del ángulo cuyo coseno es x. Entonces me dice que el seno de ese ángulo es igual a la raíz de 1 menos x al cuadrado. Eso quiere decir que aquí tengo este menos, lo voy a pasar para arriba, menos 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿Listo? Vale, vamos a repetir. Nosotros hemos visto que la derivada de una función g que es inversa a una función f es 1 sobre la derivada de la función f evaluada en la función inversa. Y vamos a hacerlo a partir de una nueva función que vamos a llamar arco coseno, que es el coseno inverso, que quiere decir que si y es el coseno inverso de x, coseno de y es x, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que el coseno de a la menos 1 del coseno de y me va a dar y. Lo aplico lo que dice aquí. Entonces, la derivada de esa función inversa, entonces la derivada de esta función inversa es 1 dividido entre la derivada de la función que estoy trabajando, que es coseno. Entonces, la derivada del coseno es menos seno, evaluado en la función inversa. Bueno, listo. Llegamos aquí, pero es el seno del arcoseno está como complicado. Vamos a hacerlo sencillo. ¿Qué significa arcoseno de x? Dice, arco es el ángulo cuyo coseno es x. Entonces yo tengo acá un ángulo, el coseno es este cateto y ese es el que vale x. Y estoy calculando el seno de ese ángulo. Entonces el seno de ese ángulo es este. Yo tengo mi triángulo trigonométrico donde sé que un cateto es el coseno, el otro cateto es el seno y la hipotenusa siempre vale 1. Entonces aplico Pitágoras. Este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado me debe dar la hipotenusa al cuadrado. Tengo esta relación de acá, de donde puedo despejar el seno de teta, que es lo que estoy buscando. Entonces, este x al cuadrado pasa al otro lado a restar y me queda que el seno al cuadrado del ángulo que busco es 1 menos x al cuadrado. Y ahora saco raíz a ambos lados. Eso quiere decir que el seno de teta es igual a 1 menos x al cuadrado. Y reemplazo acá, entonces me queda menos 1 sobre el seno de teta, que es 1 menos x al cuadrado. Y ya está. Cópienlo, por favor. Bueno, entonces, como se pueden dar cuenta, hemos calculado la derivada del seno inverso, arcoseno, la derivada del coseno inverso, arco coseno, y es posible calcular las derivadas del arco tangente, la arco cotangente, arco secante, arco cosecante. Sin embargo, pues aquí ya están las tablas, están para el caso en el que haya una derivada interna, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué significa eso. Por ejemplo, arcoseno. Entonces, arcoseno de 2x se calcula en el denominador 1 menos la función que esté aquí dentro, esta coincide con esta, y luego arriba está la derivada de esa función. La derivada de 2x es simplemente 2. O por ejemplo, arcotangente, aquí está, en el denominador, si esta es la función interna, aparece 1 más la interna al cuadrado por la derivada de la interna, que en este caso es 3. ¿Listo? Y así están funcionando. Como ejercicio les recomiendo ver y calcular ustedes mismos estas derivadas de las funciones trigonométricas inversas. Es un muy buen ejercicio, ¿de acuerdo? No solamente porque hacen la derivada, aplican lo que hemos visto de la regla de la cadena, la derivación implícita y la derivada de la inversa, sino que además necesitan el manejo de la trigonometría para que por favor ustedes recuerden bien eso, lo trabajen, ¿listo? Bueno.
Bueno, creo que aquí quiero mostrarles esto que está allí en la guía y es la tabla completa de, de las derivadas que nosotros hemos visto hasta ahora, incluyendo la regla de la cadena. Es decir, des en cuenta que nosotros acá, aunque son funciones que dependen de x, es decir, lo que dice ahí u es en realidad u como función de x, y lo que aparece b es en realidad una b que depende de x, ¿de acuerdo? Ellas son funciones que dependen de x y por lo tanto tienen una derivada que es con respecto de x. Entonces, una función constante, pues básicamente aquí lo que está diciendo es que sale la constante y que la derivada de u. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. La derivada de un producto. Entonces es la derivada, el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. La derivada de un cociente, denominador por derivada del numerador, menos numerador por derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Derivada de una constante, 0. Derivada de una potencia, se baja el exponente, multiplica el coeficiente y al exponente se le resta 1 por la derivada interna. La derivada de x es 1. La derivada del valor absoluto, bueno, esta no la hemos trabajado aún. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre u por la derivada interna. Nótese que la derivada interna siempre va a aparecer multiplicando. La derivada de la exponencial, la misma exponencial por la derivada interna. La derivada de unos logaritmos, bueno, aquí se convierte el logaritmo en un logaritmo natural, este tampoco lo vamos a trabajar. La derivada de a a la u, bueno, esto también se utiliza en propiedades del logaritmo, esto lo miraremos más adelante. La derivada del seno es el coseno por la derivada interna. La derivada del coseno es menos seno por la derivada interna. La derivada de la tangente es secante cuadrado por la derivada interna. La derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrado por la derivada interna. La derivada de la secante, secante por tangente por la derivada interna. La derivada de la cosecante, menos cosecante por cotangente por la derivada interna. La derivada del arcoseno, entonces 1 sobre la función que esté aquí al cuadrado por la derivada interna. La derivada del arcocoseno menos, que es la que acabamos de hacer en el tablero, 1 menos u al cuadrado por la derivada interna. La del arcotangente es la derivada interna dividida 1 más u al cuadrado, arcocotangente, menos 1 más u al cuadrado por la derivada interna, arcosecante, 1 sobre el valor absoluto de u por raíz cuadrada de u cuadrado menos 1 por la derivada interna, arcocosecante, 1 sobre valor absoluto de u por raíz cuadrada de u cuadrado menos 1 por la derivada interna, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, esta tabla que está aquí, si ya escogieron tatuista favorito, vayan y le dicen, quiero que me tatúe esto, para que siempre la tengan presente, ¿de acuerdo? Bueno, ahora sí vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a ver si alcanzamos a hacer bastantes ejercicios. Aquí, vamos a hacer en los ejercicios 1 al 16, encontrar de y de x por la derivada o por derivación implícita. Bueno, entonces, vamos a escoger, por ejemplo, la 5. Vamos a estar aquí 5. X al cubo menos xy más y cuadrado igual a 7. Entonces, vamos a mirar primero qué clase de función es esa. Listo. Aquí está.
Entonces, como ustedes pueden ver, esta es una relación que no es una función, porque si yo trazo una línea vertical, encuentro en varios puntos o cruzo esta línea en varios puntos, esta gráfica. De manera que esa es una relación que no es una función. Sin embargo, nosotros podemos calcular la derivada de esa relación de y con respecto de x. Vamos a hacerlo. ¿Cómo sería? ¿Mm? Entonces, vamos a hacer una hoja nueva. Acá está. Listo. Hagámosla en blanco, yo creo que es más cómodo. Listo. Entonces, la función era x al cubo menos xy más y cuadrado igual a 7. Entonces tengo x al cubo menos xy más y cuadrado igual a 7, ¿cierto? Esa es la función que nosotros tenemos. ¿Qué debemos hacer? Recordemos lo que debemos hacer. Debemos derivar a ambos lados, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer es derivar con respecto de x a ambos lados. Entonces, aplicamos eso. Aplicamos la derivada a ambos lados. ¿Y cuánto es? Veamos. Perdón. Vale, no importa. La derivada de x al cubo. Como estamos derivando con respecto de x, me da 3x cuadrado menos la derivada de x por y. Esa es una derivada, la derivada de un producto. Entonces va el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero, que es simplemente 1, más la derivada de y cuadrado me da 2y por la derivada de y con respecto a x, que la vamos a llamar y'. Igual, y del otro lado tenemos la derivada de una constante que es 0. ¿Listo? Ahora, vamos a despejar todo donde esté y'. Entonces, este 3x al cuadrado pasa al otro lado a restar. Me queda menos x por y'. Ese menos y pasa al otro lado. Más 2y por y' es igual a, y del otro lado que me quedó, menos 3x al cuadrado más y. ¿No? Ahora factorizo el y'. Me queda y' factor de 2y menos x. Y esto es igual, cambiamos este menos. Esto es igual a menos 3y cuadrado, x cuadrado, perdón, más y. Y ahora despejamos el y' totalmente, quedándome igual a. En el numerador tengo y menos 3x al cuadrado, todo dividido entre 2y menos x. Y ya está. Vamos a organizar un poquito.
Listo. Bueno. Listo. Entonces, vamos a ver lo que hemos hecho. La derivada de x al cubo. Este 3 baja al denominador y le resto 1 al exponente. Menos la derivada de este producto. Entonces es el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero, pero la derivada de x con respecto a x es 1. Más la derivada de y al cuadrado, que es 2y, pero como estamos derivando con respecto de x, tengo que poner una derivada interna. Y del otro lado es la derivada de una constante que es 0. Bueno, aquí este 3x que está sumando, lo voy a pasar al otro lado a restar. Y además aquí tengo esto. Más este menos con este más me da menos. Por lo tanto, este y que está restando pasa al otro lado a sumar. Este y que está realmente restando pasa al otro lado a sumar. ¿Quién me quedó? Me quedó menos xy que es este menos xy', pongámosle acá este puntico. Y me quedó esto, porque estamos factorizando todo aquello que tenga que ver con el y', ¿cierto? ¿Dónde aparece el y'? El y' aparece acá y aparece acá. Entonces, ¿con quién está? Con este x y con este 2y. El resto ya lo llevamos al otro lado. Entonces me queda 2y menos x igual, bueno, este lado sigue igual y despejo. Entonces me queda y menos 3x cuadrado sobre 2y menos x. Muy bien. Veamos algún punto particular. ¿Qué pasa? Tratemos de evaluar en un punto que puede ser... ¿dónde estoy? Aquí. El punto 1, 3. ¿Qué pasa cuando x vale 1 y y vale 3? Vamos a ver si eso funciona. Cuando x vale 1, tengo 1 al cubo menos 1 por 3 más 3 al cuadrado es igual a ¿qué? 1 al cubo es 1, 1 por 3, 3, más 3 por 3, 9. Esto es igual a 1 menos 3, me da menos 2, más 9, y esto me da menos 2 más 9 es 7, que es efectivamente lo que tiene que ser. Eso quiere decir que el punto 1, 3 es un punto de esa curva. Puedo calcular la derivada en ese punto y la línea que pasa en ese punto, sí. Entonces miremos cuánto vale la derivada en ese punto. Y' va a valer entonces. Vamos a reemplazar x por 1 y y por 3. Me queda en el numerador 3 menos 3 por 1 al cuadrado,
¿cierto? Porque y vale 3, x vale 1. Estamos reemplazando en la derivada sobre 2 por y, que es 3, menos x, que es 1. Listo. ¿Esto es igual a qué? 3 menos, aquí puse un menos equivocado. 3 por 1, 3. O sea que ya sabemos que me da 0. Y ahora en el denominador tengo 6 menos 1. Pero como en el numerador es 0, esto ya sabemos que es 0. Entonces, la derivada de la curva en ese punto es 0. Veamos entonces cuánto vale calculemos la gráfica de la recta que pasa por ese punto. Entonces, ya sabemos que la recta que pasa por allí es y igual a mx más b, donde y vale 3, m vale 0, más b, por lo tanto b es igual a 3. Y la curva es entonces y igual a 3. Vamos a pintar ambas cosas. Listo. Aquí están. Entonces tenemos nuestra curva, que es una curva realmente extraña, ¿cierto? No es una función, pero logramos calcular la derivada de esa función y la evaluamos en un punto, que era en el punto 1, 3. Y calculamos la recta que es tangente a este punto, que es esta línea constante 3, y efectivamente nos dio todo muy, muy bien. ¿Listo? Vamos a mirar otro punto. Es el punto 1 menos 2. ¿De acuerdo? Perdón. Listo. Veamos el punto 1 menos 2. Entonces tenemos en 1 menos 2. Primero verifiquemos si ese punto hace parte de esa gráfica. Reemplazamos en la función original x por 1 y y por menos 2. Tengo 1 al cubo menos 1 por y, que vale menos 2, más menos 2 al cuadrado. ¿Y esto a qué es igual? Esto es 1 al cubo es 1, menos por menos me da más 2, y menos por menos da más, y 2 por 2, 4. 1 más 2, 3, más 4, 7. Y efectivamente, eso quiere decir que si nos da 7 es porque ese es un punto de la curva. Entonces vamos a calcular la derivada en ese punto. ¿Qué me da la derivada? Me da reemplazo y por menos 2. Entonces me queda menos 2 menos 3 que multiplica
a 1 al cuadrado dividido entre 2 por y. ¿Cuánto vale y? Vale menos 2. Menos 1. ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual a menos 2 menos 3 dividido entre 2 por menos 2 da menos 4 menos 1. Y esto es igual a menos 2 menos 3 menos 5 dividido entre menos 4 menos 1 menos 5. Y esto es simplemente 1. Eso quiere decir que la derivada o la pendiente de la recta tangente a esa curva en el punto 1 menos 2 es 1. Si eso es así, veamos, calculemos cuál es la recta que es pendiente. Y es igual a m, m por x más b. ¿Cuánto vale y? Y vale menos 2. Es igual a la pendiente, que es 1, por x, que vale 1, más b. Esto es menos 2, 1 por 1, 1, más b. Ese 1 pasa al otro lado al restar, me queda menos 2, menos 1. Es igual a solamente b, y menos 2 menos 1 es menos 3. Entonces, la ecuación me queda y es igual a m, que es 1, por x menos 3. ¿Listo? Entonces, mientras ustedes copian aquí, voy a hacer el dibujo de esa función. Bueno, aquí están las tres gráficas. En verde nuestra gráfica original. En amarillo la recta que es tangente en el punto 1, 3. Y en azul la recta que es tangente en el punto 1, menos 2. De hecho, aquí podemos ver que a x igual a 1 se le asocian dos valores, que es 3 y menos 2, por lo que esta gráfica no corresponde a una función. Y allí vemos que están muy bien, muy bonito el dibujo, pasa bien tangente, se ve bien que es exactamente la línea que estábamos buscando, ¿de acuerdo? Bueno. Con esto terminamos el tema que teníamos preparado para el día de hoy. Recuerden que en la plataforma Moodle ustedes pueden realizar el quiz que tenemos, que evalúa lo que hemos trabajado el día de hoy. Entonces, que les vaya muy bien en el quiz. Espero que tengan feliz resto de noche y nos vemos la Profe, semana una entrante. pregunta. Hasta entonces.